15:05 del lunes, estás en Cítrica Radio, en todas las tormentas juntas, y si es lunes y tercera hora del programa es porque está el Facundo Pérez, estudiante de Ciencia Política, actor, artista, amigo de la casa. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, amigo? Todo bien. ¿Vos? Bien, amigo es una palabra muy fuerte, lo hemos hablado. Es fuerte, pero yo me animo a decirla. ¿Cómo te va? Yo también. Estimadísimo Facundo Pérez, amigo no solo de la casa, sino personal, socio en emprendimientos gastronómicos. Salí sin campera y hace un frío tremendo. Veo que estás abrigado. Punto para vos. No, estás equivocado. Es realmente muy finita esta campera y con lo friolento que soy yo no me alcanza. No es para nada eficiente, así que también tengo... Pensé que teníamos un traje, un 2x1, con Facundo un traje que usamos con una campera y abajo completamente desnudos, ¿te acordás? Claro, sí. Qué cosas raras decís vos al aire y fuera del aire. Fuera del aire Facu, en la tercera hora de aire yo no respondo por mí, yo no me reconozco, yo no... Ya está. Sos inimputable directamente. Inimputable completamente. Hablando de inimputables, ¿estás listo para la nota vamos a tener unos segundos con Natalia Salvo, abogada y docente universitaria, respecto a uno de los residuos monárquicos que quedan en los tiempos que corren en nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia? Puntualmente hay un nuevo presidente que es Horacio Rosati, pero... no sé si decir la palabra es desconocido, pero sí, está amenazado de ser desconocido por dos pares, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, que no estuvieron presentes en la votación del último jueves para dar un nuevo juez de la Corte Suprema. Por ende, Rosati se votó a sí mismo para ser juez con el beneplácito de Juan Maqueda y de Carlos Rosenhatz. No sé, es realmente... tragicómico. No sé vos cómo ves el sentido de la Corte Suprema de nuestro país en el último tiempo. Sí, primero me gusta este resabio monárquico que tomaste vos para definir, 5 personas con un poder bastante contundente decidiendo cosas que interpelan a la gran mayoría de la sociedad en un montón de casos que llegan, qué sé yo, por ejemplo, medidas políticas. Recuerdo lo que fue la no presencialidad o la presencialidad en CABA, en las escuelas, que fue determinado por la Corte Suprema de Justicia, y como 5 personas de repente concentran ese poder. Total. Y ahora esta crisis de legitimidad, si se quiere, del actual presidente de la Corte al no contar con 2 votos de los 5 miembros. Tengo acá, si querés, del cronista, por si alguien no está en tema, por si nos puede pasar. Digo, es un tema que no es muy cubierto por los medios, incluso por medios afines al gobierno, que pueden tener una lectura crítica de la Corte Suprema. De hecho, Rosati y Rosenhatz son 2 jueces designados por decreto por Mauricio Macri, pero la cobertura es muy insuficiente. ¿Te va que repase un poquito la noticia para ponernos en tema? Esto es de El Cronista. Guerra abierta en la Corte Suprema, durísima carta de Lorenzetti contra la designación de Rosati. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, mediante una carta que le envió a sus pares, cuestionó la elección de Horacio Rosati como titular del máximo tribunal. Afirmó que se realizó mediante un procedimiento irregular por el cual se repiten vicios moral y jurídicamente descalificados. Lorenzetti, en un correo electrónico enviado a los demás integrantes de la Corte, afirmó que, habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la doctora Highton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte. Vale recordar que Rosati fue elegido el jueves pasado como presidente del Alto Tribunal, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el titular saliente Carlos Rosenkrantz, que quedó como vicepresidente. Fuentes cercanas al Alto Tribunal relataron que Maqueda propuso a Rosati como presidente y Rosenhatz como vice, una fórmula que resultó consagrada por el apoyo de esos mismos 3 jueces. No obstante, Lorenzetti no participó del encuentro y se excusó ante sus pares con el argumento de que estaba asistiendo a las llamadas reuniones de un Detroit. No es Detroit, Estados Unidos, es un Detroit. Yo me comí el mismo mague. Pertenecientes al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Ante esto, Elena Highton, la otra ausente, solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por haberse alcanzado de todos modos la mayoría de 3 votos. Repetimos, Maqueda, Rosenkrantz y el propio Rosati votándose a sí mismo para elegir así al nuevo presidente
del máximo tribunal. 5 personas, ni siquiera 3 personas decidieron a la quinta persona en la línea de sucesión, ¿verdad? Tenemos presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, para entender el peso que tiene el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí, peso que también, pese a que se encuentra en la línea de sucesión del Ejecutivo, por así decirlo, también es un peso que se vio licuado en los últimos años, desde la última presidencia de la Corte, ya que de alguna manera en el funcionamiento de la Corte Suprema funciona casi como una cuestión protocolar. Pero bueno, supongo que Natalia Salao nos va a poder explicar un poquito. Efectivamente, ya estamos en comunicación con ella, le agradecemos el tiempo que se ha hecho para conversar y ayudarnos a entender un poquito más. Está quien es abogada y docente universitaria, además de una gran comunicadora en este aspecto y tantos otros. Natalia Salvo, acá Esteban Chiacho, Facundo Pérez en Cítrica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Súper bien, Natalia, gracias por hacerte el momento para charlar. No, por favor. Es un placer. Estamos acá analizando, repasando un poquito lo que es la guerra a cielo abierto, aparentemente, entre Lorenzetti y Rosati / Rosenkrantz. Antes que nada, ¿qué opinión te merece la elección de Rosati y el enojo ahora de Lorenzetti? ¿Qué lectura haces de todo esto que pasó la semana pasada? Es un síntoma de que tenemos un poder judicial poco oxigenado, corporativo, con una lógica palaciega, es decir, que se definen cuestiones trascendentales en el tribunal jerárquico, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, de esta forma, ¿no? De manera inconsulta, de manera solapada, taimada. Es una cuestión de sello también, porque no es que Lorenzetti ha sido un cortesano que ha respetado las formas democráticas dentro de la Corte, porque ha hecho exactamente lo mismo, fue presidente hasta el año 2018, y la verdad que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, pero en lo que tiene que ver en las facultades administrativas o de superintendencias, que son las que tienen a través de la presidencia y vicepresidencia, también por una lógica interna se modificaron estas funciones en el año 2018, cuando se impuso que estas decisiones se toman de manera colegial, es decir, no la tomaba solamente el presidente, le ha quedado muy pocas funciones. Entonces me parece que esta guerra a cielo abierto que vos mencionás es también un síntoma de un Poder Judicial cuya integración de la Corte tiene 5 miembros, que son los que resuelven para los problemas de 45 millones de argentinos y argentinas, una Corte Suprema que en Latinoamérica prácticamente no hay, de una composición tan escasa. Yo creo que si no cambia no solamente la cantidad de cortesanos y cortesanas, sino también una Corte con mayor integración de perspectiva de género, una Corte más federal, no vamos a tener un Poder Judicial más cercano al pueblo, porque cuando decimos esto, decimos, por ejemplo, que es un Poder Judicial o una Corte que se autofiscaliza, que se autoaudita, es decir, que su lógica es interna, no tiene oxigenación. Vale recordar o vale decirle a la audiencia que el presidente de la Corte Suprema antes de 1930, antes del golpe de Estado a Irigoyen, la resolvía el presidente de la Nación, y hoy en día, bueno, y con posterioridad de esos años, lo hace la misma Corte Suprema. Claro. Pero tenemos una Corte que dicta fallos con criterio absolutamente político, con oportunidad política. Tenemos una Corte que no tiene plazos para fallar, y que por lo tanto habla, y yo te diría casi que tiene una lógica extorsiva con los otros poderes del Estado, por lo que dictamina y cuándo lo dictamina. Y yo pongo siempre un ejemplo que me parece central con respecto al Poder Judicial, o en este caso la Corte. No ha sido la Corte la que falló en este caso, pero podemos ver un poco el manejo del Poder Judicial. Sí. Con el decreto del año pasado que se impuso a la telefonía celular fija y los servicios de Internet como servicio público esencial, el multimedio, Clarín y también, si mal no recuerdo, sí, Telecom y demás, interpusieron acciones de amparo en donde un juez hizo lugar y no se pudo aplicar ese decreto. Es decir, se vacía el poder político del Estado, de un poder elegido por el pueblo, el poder ejecutivo, en un momento de pandemia como el que tuvimos, a través de una acción judicial. Entonces el Poder Judicial deja de ser la garantía o el reaseguro de los derechos de todos y de todas, la última instancia, ante en alguna arbitrariedad de un poder público, de un poder económico, para pasar a ser la garantía de los poderes concentrados. Y eso es el peligro que creo yo que estamos viviendo, y con la Corte Suprema de Justicia se nota mucho más. Claro.
Natalia, ¿qué tal? Facundo Pérez te saluda. Te quiero hacer dos preguntas en uno y va por este lado de esta mirada quizás un poco más política. Primero vos nombrabas la composición de la Corte Suprema y desde el oficialismo de algunos sectores que dicen públicamente la necesidad de ampliar la Corte a 9, a 12 integrantes. ¿Ves que hay posibilidad política de llevar adelante esa reforma? Y al mismo tiempo preguntarte ¿qué crees que va a generar esta nueva presidencia de Rosati en cuanto a las relaciones políticas? Parecería ser que tanto Macri o el macrismo como el oficialismo tienen puntos encontrados en esto, digo, en contra de la presidencia de Rosati. Empiezo por la última pregunta. Rosati y Rosenkrantz fueron los cortesanos que aceptaron ingresar por fuera de la Constitución Nacional, a través de un decreto de Mauricio Macri. Eso ya dice mucho. Y además son los que tienen y están siendo investigados. Hace poco hizo una declaración testimonial Rosenkrantz por las sendas comunicaciones telefónicas que tenían con quien fue el ministro de Justicia en las sombras, hoy prófugo Pepín Rodríguez Simón, uno de los extorsionadores, no solamente de Alejandra Gil Carbola, es procuradora, sino de empresarios, quien hacía la tarea sucia de Mauricio Macri, su monje negro, integrante de la mesa judicial. Entonces ya con eso estamos diciendo bastante. Yo sé que hay algún tipo de reparo por parte del macrismo, por lo menos por lo que se dice, por el, entre comillas, corte peronista de Rosati, pero la verdad que creo que lo que se pretende es volver a instalar una lógica de conexión como un conducto entre la Corte Suprema y los poderes fácticos. Cuando digo poderes fácticos no me refiero al poder político, me refiero a los poderes económicos que encontraron en el gobierno de Mauricio Macri una terminal política. Entonces eso es otra cosa. Se supo, lo sacó Horacio Berbisky en una nota, que fueron representantes de Clarín Rendó, específicamente, a visitar a Rosati previo a esta maniobra, que fue un autovoto, sabrán también. De 5 miembros votaron 3, la fórmula la propuso Maqueda y cada uno se autovotó, o sea, algo bastante cuestionable y con carencia de legitimidad. Pero yo no sé si es un cambio de sello en ese aspecto. No creo en la pantalla de el disgusto por parte del macrismo, porque en algún aspecto fueron propuestos por el mismo Mauricio Macri. Y en cuanto a la posibilidad política de esta reforma judicial del número de los cortesanos. Yo creo que, esto es una opinión personal, es fundamental, pero el dictamen no vinculante del Consejo Evaluador que designó el presidente de la Nación no lo consideró un tema fundamental. Yo creo que lo es. Pero ahí también juega un papel tremendo en términos democráticos la oposición, que se niega a debatir los proyectos que pretenden un poder judicial más independiente, ni más ni menos que una de las banderas, entre comillas, que tuvo Mauricio Macri cuando asumió el gobierno. Y esto lo digo específicamente por la ley de reorganización de la competencia penal y la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal, que fueron absolutamente obturadas, y que no existen los consensos correspondientes en la Cámara de Diputados. Y creo que en esos términos va a suceder lo mismo con respecto a un debate profundo de la integración del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Ahí me parece que juega un papel central la ciudadanía y la conciencia que está adquiriendo de alguna manera de la necesidad de reformar el Poder Judicial. Y digo esto porque tuvimos una experiencia, creo yo, muy, muy trascendente, el 3 de mayo del año 2017, cuando esta Corte votó el 2x1, el cómputo de la pena de 2x1 para delitos de lesa humanidad, y allí la ciudadanía se expresó sin ningún tipo de diferencia o sesgo ideológico, podrían tenerlo o no, pero hay un patrimonio simbólico de los argentinos y las argentinas que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Y creo que lo mismo, la misma apropiación tiene que hacer la ciudadanía respecto de la necesidad de un poder judicial independiente, no solamente de los otros poderes del Estado, sino también independiente de los poderes económicos. Es muy claro, es Natalia Salvo quien está del otro lado, abogada y docente universitaria. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, una designación, una votación bastante infame de un presidente que se autovotó a sí mismo. Natalia, es claro lo que mencionás del rol de la ciudadanía. Al mismo tiempo, en simultáneo, quienes estamos, de nuevo, comprendiendo este nuevo panorama, ¿crees que la denuncia pública de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco
¿puede llegar a socavar la nueva presidenta de Rosati o de nuevo, o es puro circo y puede llegar a caer en la nada? Perdón, se me cortó la última parte, si me puedes volver a repetir. Sí, no, simplemente si esta denuncia pública de Rosati, de Lorenzetti, acompañado de Hayton de Nolasco, ambos ausentes en la votación, puede llegar a socavar a la nueva presidencia de Rosati, o si crees que Rosati no se va a mover de su puesto pase lo que pase. No, yo no creo que se mueva de su puesto, son, como te decía, lógicas palaciegas y conflictos que se visibilizan, y las formas en que se hacen es una cuestión política también. Lorenzetti deja manifestado obviamente la interna que ya sabemos que existía. Él hizo exactamente lo mismo durante 10 años atrás, pero yo no creo que haya un movimiento en ese aspecto, estoy casi segura que no. Facu. Y institucionalmente tampoco genera ningún cambio, ningún problema el hecho de esto, simplemente aprobado por 3 votos, incluso votándose a sí mismo, no hay ninguna consecuencia de eso. Si no hay ninguna consecuencia por la forma de votación, no, en realidad no creo que haya una impugnación de la forma de votación y se tenga que volver a realizar, ya la acordada salió. Pero creo que la jugada de Lorenzetti, o lo mismo hizo Hayton, es dejar expresada su disconformidad para poder salir a decir públicamente lo que hizo, que no le hace bien a la Corte Suprema. Creo que es más una jugada política que otra cosa. Natalia, gracias totales por ayudarnos a comprender, por darnos herramientas para entender, es invaluable. De verdad, el agradecimiento de todo Cítrica, y cuando quieras, más que invitada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, Buenas tardes para vos también, gracias Natalia Salvo, abogada y docente universitaria. Entrevistas que nos dan las palabras y los términos para profundizar el entendimiento de lo que ha pasado en la nueva votación de la Corte Suprema. Facu, tenemos un bloque más, afortunadamente, para seguir conversando. Te va a ir un tema y seguimos deshilachando este escándalo. Es un escándalo realmente, el resabio monárquico con el que nos toca convivir. Sí, claro, aparte aprovecho para bajar la info y charlar. 15 y 27, estás escuchando a Todas las Tormentas Juntas. Estamos en la columna Barullo Político con Facundo Pérez, acá su conductor Esteban Chiacho. Pasaba en el último bloque Natalia Salvo, abogada y docente universitaria, súper clara y concreta, directa al botín respecto a lo que ha sucedido con la Corte Suprema, que tiene un nuevo presidente, Horacio Rosati, designado por una votación triple, con ausencia de 2 miembros y votándose a sí mismo. Creo que lo más motivador, lo que más enciende de todo lo contundente que ha dicho, es el hecho de que también recae sobre la ciudadanía. O sea, si lo seguimos entendiendo como un poder aislado, la Corte Suprema seguirá siendo una casta. Pero hay un llamado a la ciudadanía a movilizar, e imagino que se dará cuando aparezca algo mucho más pesado que la designación de Rosati, que es indignante, pero en la vorágine del día a día se licúa en otros factores aún más urgentes. Pero creo que, ojalá que no haya que llegar a un punto así, pero creo que hasta que no aparecen episodios como un 2x1, la gente no entiende la vinculación entre lo social y la Corte Suprema de Justicia. No porque estén tontos, sino porque hay una desinformación y hay un blindaje mediático muy fuerte. Sí, opino igual que vos. Viste que hay un proceso histórico de politización de la sociedad, o por lo menos de la sociedad opinando sobre política. Lo mismo también sucede con economía, y está este dicho muy conocido de que cuando un economista te habla y vos no lo entendés es porque te está cagando, ¿no? Total. Con el tema de la justicia parece un poco así también. Hoy la justicia parece una esfera de poder alejada del pueblo, de la ciudadanía. La ciudadanía no tiene la misma relación con la justicia que el que tiene con la política y la economía, y creo que es porque la justicia aparece en una cúpula muy lejana a nosotros, que estamos en el llano. Entonces está bueno estas charlas con Natalia Salvo para bajar un poco la información, bajar un poco lo que sucede y tratar de entender cómo nos repercute a nosotros lo que pasa. Iba a decir arriba, mirá cómo ya lo tenemos en el subconsciente, ¿no? O en el consciente o lo que fuese. Pero digo, en la esfera de la justicia, cómo nos afecta a nosotros. Y ese llamado a la ciudadanía de, bueno, meterse, enterarse, tratar de ir entendiendo y entender también la necesidad de los cambios que se requieren. Sí. Hay algo muy
muy bello que ha mencionado, que es la democratización de la justicia, ¿verdad? Un acceso federal, un despliegue federal de la justicia. Digo, que haya representación de las minorías, que haya representación geopolíticamente equilibrada, cosa que hoy no sucede. De hecho, Maqueda y Hayton de Nolasco ya no tendrían que ser jueces para empezar, por una cuestión de edad, por una cuestión no de edad de crítica o, ¿cómo se llama?, gerontofobia, sino que legalmente ya no tendrían que ser jueces porque superan la edad que tiene que tener un juez para ejercer el cargo de la Corte Suprema, lo cual la Corte Suprema burla constantemente. Pero hay leyes hay diferentes niveles de ciudadanía. La Corte Suprema muestra el peor aspecto que puede tener una democracia, y el cual hay que extirpar para justamente tener una democracia pura, la mejor versión posible, que es ciudadanía de diferentes niveles. Hoy un ciudadano que es juez de la Corte Suprema no paga impuestos, tiene un blindaje mediático premiado, se puede votar, si rosquea bien hasta puede votarse a sí mismo y llegar a ser presidente de la Corte Suprema, y esta diferenciación de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco demuestra el blindaje mediático que hay y el desconocimiento social que hay, porque uno termina hasta empatizando por accidente con Lorenzetti, cuando Lorenzetti es parte de la misma casta. Pero estamos tan dañados y tan sumergidos que uno termina accidentalmente abrazando la causa Lorenzetti, solo por unos segundos, ¿no? Sí, y al mismo tiempo en esta necesidad de compromiso de la ciudadanía también se da esta discusión y de la necesidad de una reforma judicial que no es de ahora, incluso, ¿no?, que viene desde antes, y la democratización de la justicia es una discusión que lleva años. Pero se da en un contexto en el cual hoy creo que luego de la situación social económica que venimos viviendo, luego de lo que se vivió electoralmente por parte del oficialismo, si hoy se quisiera llevar a cabo una reforma judicial, la visión que tendría la sociedad sobre eso están hablando boludeces, como si hubiese cosas más urgentes y que por ser urgentes no pueden llevarse al mismo tiempo que la reforma judicial. También hay una realidad, cada vez que sale de reforma judicial aparece el fantasma de van por la justicia. Van por la justicia, que si algo que el kirchnerismo nunca ha ido sacando a Néstor Kirchner con el juicio político a la Corte Suprema dicta menemista que heredamos del 90 hasta el 2003 y que ha sido una jugada aplaudida por todo el arco político sacando a los cómplices del menemismo. El kirchnerismo nunca fue por la justicia. De hecho, Alberto Fernández, con todo respeto, puso a Marcela Lozardo ministra de Justicia, que no tenía ninguna intención de reformar en profundidad el Poder Judicial. Y Soria hasta ahora, bueno, está haciendo lo que puede, pero tampoco ha habido cambios significativos. Lo que me llama la atención también es que ninguno de los jueces de la Corte Suprema tiene capital social. Digo, nadie de la sociedad se identifica con Lorenzetti. No, es que no lo necesita. Digo, para el cargo que ocupan, no necesitan tener una representación o un aval social. Necesitan, como bien decía Natalia, un aval corporativo. Lo ponen ahí las corporaciones y es para quienes gobiernan también. Pero también a lo que iba es que en caso de haber de nuevo, es muy cierto lo que decís vos, de que en este momento es imposible pensarlo. Pero cuando fue el caso Vicentín, por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero una intervención del gobierno que Pedro Peretti lo dijo acá muy claro, que Pedro Peretti es menos corporativo que el Che Guevara, pero mencionaba de que el gobierno estudió mal la jugada, había un patrimonio simbólico de Vicentín en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, la gente tomó como que intervenía en un patrimonio de la ciudad, eso movilizó a las personas, hizo un efecto dominó, amén de toda la cobertura mediática que hizo lo suyo. En este sentido, ese aval corporativo les alcanza. Y al mismo tiempo lo que yo pienso que se podría capitalizar a favor de la causa popular es, no hay un capital político de Rosati. Es más, muy probablemente vas por la calle y decís Horacio Rosati y te dicen ¿quién? Lorenzetti, bueno, estuvo mucho más tiempo. Maqueda, ¿quién? Rosenhat, bueno, por ahí algunos sí leyó algo. Es gente justamente invisibilizada adrede. Mira, la verdad que está mal hacer esto. Acá había googleado, para no decir boludeces, pero no lo puedo dejar para la próxima, cómo es la selección judicial en diferentes países que han buscado hacer un acceso democrático a los jueces. Acá estoy leyendo que en Estados Unidos, según Ballotpedia, hay métodos de selección judicial que varían en los estados. De nuevo, yo para ahí pienso en una votación no obligatoria de jueces, pero eso puede ser algo genial o puede ser dejarnos algo muy ambiguo. Lo que sí sé es que esto no camina. ¿Cómo se tendría que democratizar? Supongo que tendría que ser mediante el Congreso.
pero el Congreso tampoco parece muy interesado en abordar este tema. Volvemos siempre al mismo punto de partida. Lo que tuvo Néstor fue un Congreso que apoyó el juicio político a la Corte Suprema. Sí, el argumento liberal contra la democratización de la justicia en el sentido de la elección popular de los jueces es decir, tiene que haber un salvaguardo, si se quiere, institucional para una, no sé, populismo, para decir, no es la palabra correcta, pero para una forma de representación que no deba ser con las actitudes puestas en lo que genera en el público, sino pegándose al derecho, a la Constitución, en este caso, o a lo que fuese. Ese es el argumento liberal, pero es un argumento ingenuo, porque está bien, desde lo vamos puede ser independiente políticamente, y seguramente lo es, pero es claramente dependiente en otros factores. En una sociedad, un capitalismo avanzado como el que tenemos, con monopolios como los que tenemos, con concentración de riqueza como la que tenemos, la Corte empieza a ser dependiente de otro tipo de poderes, los poderes fácticos que bien nombraba Natalia, y que son esos, los grandes poderes económicos nacionales y en otros casos también extranjeros. Totalmente. Estamos repasando un poco las noticias sobre la Corte Suprema. Hay algo que hasta lo hemos naturalizado también, que es que Rosenhat, que es el vicepresidente de Rosati, y Rosati, que es el nuevo presidente de la Corte Suprema, con mandato por 4 años, si mal no tengo entendido, o 3 años, son 3 años los de Rosati, fueron puestos por decreto por Mauricio Macri. Digo, no pasó por el Congreso de la Nación y no pasó nada con eso. Eso fue durante los primeros días de gobierno de Mauricio Macri, y Alberto durante sus primeros días de gobierno, que no había pandemia, digo, creo que fue el 20 de enero que Macri hizo esto, llevaba menos de un mes asumido, o un mes y puñado de días. En los primeros meses de la gestión de Alberto no hubo un indicio de que mucho de eso iba a cambiar. De hecho, hay un archivo que de vuelta puede cambiar de opinión, y si cambió de opinión, bienvenido sea, no es correrlo con nada. Pero Alberto, en una nota en la TV pública en 2016, dice como que Rosati le cierra, le parece un buen juez. De hecho, Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, después él se pelea y se va, pero no, ni en pedo parecía que iba a enfrentarse a Macri, siendo Alberto al Frente Renovador en ese entonces, hace 1000 años. No parecía en ese momento que iba a enfrentarse a Rosati, no parece que lo vaya a hacer ahora. Ibas a decir algo, tengo algo para leer acá, nada que ver, pero mencioná tranquilo sobre eso. No, simplemente decir que más allá de las posturas políticas de los jueces, ya el hecho de que sean nombrados por decreto invalida cualquier caso de legitimidad, y eso nunca se revisó y parecería nunca revisar. No, decreto de necesidad de urgencia, no recuerdo la fecha, fue un 20 de enero de 2016. Es lo menos republicano del mundo. Sí, totalmente. Acá, a ver, no es por ser cipayo, pero en Estados Unidos las elecciones, entre un montón de deficiencias, como por ejemplo que el presidente no sea electo por voto popular, sino por voto de colegio electoral, por ende, no es un elogio a la democracia estadounidense ni en pedo. Pero para la selección de jueces, lo tomo con pinzas porque no quiero profundizar mucho en el tema, porque me faltan un par de materias, pero tengo entendido que había diferentes alternativas que me parecen bastante interesantes de repasar. Te las tiro así volando. Selección judicial, métodos de selección judicial en los estados. Tenés elecciones partidistas, donde los jueces son elegidos por el pueblo y los candidatos se enumeran en la boleta junto con una etiqueta que designa la afiliación a un partido político, cosa que acá es impensada, pero pasa. Porque sabés que Rosati es peronista, sabés que Maqueda es peronista. Bueno, elecciones no partidistas, los jueces son elegidos por el pueblo y los candidatos se enumeran en la boleta electoral sin una etiqueta partidaria. Hasta acá tenemos partidarios o no, elegidos por el pueblo los jueces, elegidos por la gente que va a votar. Elecciones legislativas, los jueces son seleccionados por la legislatura estatal, el Congreso local. Nombramiento por el gobernador o nombramiento asistido. Una comisión de nominaciones revisa las calificaciones de los candidatos judiciales, etcétera. Claro. Tenés elecciones partidistas, o sea, la gente vota por un juez, candidato a juez, vinculado a un partido. Elecciones no partidistas, la gente vota por un juez no vinculado a un partido. Elecciones legislativas, el Congreso, la legislatura, decide quién va a ser el juez, vota por un juez. El gobernador lo nombra, y recién al quinto escalón llegás al caso argentino, que es que una comisión, como tendría que pasar acá, que tampoco pasa acá, que tampoco sucede acá,
que es lo que tendría que haber pasado con Rosati y con Rosenhat, que una comisión de la Cámara Alta revise, y es Estados Unidos, no es Cuba o Corea del Norte. Sí, también es que la lógica actual argentina se basa en la lógica del acuerdo, el acuerdo político. Y eso también, digo, hasta teóricamente está bastante puesto en cuestión la lógica del acuerdo, si es posible el acuerdo en política, o la eliminación del conflicto en política en una sociedad con intereses totalmente contrapuestos, más allá de las ideologías o lo que fuese. Digo, los representantes son representantes en definitiva de intereses y van a defender esos intereses. Y muchas veces esos intereses no tienen manera de permitir un acuerdo entre representantes. Entonces, bueno, ahí empieza a jugar el tema de la posibilidad tras de mayorías o la velocidad electoral, como decías, etcétera. Pero más allá de todo esto, digo, celebro que estemos hablando de esto. Ni vos ni yo somos especialistas en el tema. Y me parece que hay que empezar a dejar de tenerle miedo y a bajar un poco esto a la opinión, o más que la opinión, a empezar a empaparse en el tema. Tuve el ejemplo de la hidrovía que vos trataste también acá en todos estos meses. Empezaste sin saber mucho del tema, era un tema que la ciudadanía no hacía mella, no se sabía de qué se estaba hablando, y sin embargo, bueno, el preguntar, el entrevistar, empezar a entender de a poco va siendo parte a la ciudadanía, al público, al oyente, a lo que fuese, de cosas que claramente le competen. Están lejos, pareciera que no, pero sí afectan y mucho. Absolutamente, coincido plenamente. Sobre todo pasa mucho, no, este tema no le interesa a nadie, este tema no lo van a entender, las bolas. Es muy fácil de entender. A ver, no por subestimarlo, digo, es muy fácil de entender por qué indignarse y contra qué luchar sin mantener ciertos ideales. Obviamente que hay un montón de conocimiento que hay que tener incorporado, vos bien lo decías, no somos expertos en la materia, somos ciudadanos principalmente, nos gusta curiosear y nos apoyamos en gente como Natalia Salvo para profundizar nuestro conocimiento y hablar con causa. Pero al mismo tiempo, del lado ciudadano, es algo factible de entender y de abordar. Obvio que lo seguiremos de cerca. Me queda como para cerrar, como para compartirte una conclusión final, la ilusión de que algunos medios hagan eco, no solo no se trata de primerear una primicia en este caso, sino de tener el background mediático necesario para impulsar a la población. Me decepcionó un poco eso, me hubiera gustado ver un poco más de eco de esto en algunos medios, qué sé yo, supongo que hay otras prioridades y supongo que lo harán, digo, no es tampoco de, qué onda, los compró Rosati, no, supongo que lo harán. No, y creo que también la lógica de las corporaciones jugando en la Corte Suprema de Justicia se ve incluso reflejado en esta falta de noticias por un lado, y cuando levantan las noticias hoy en Infobae era incertidumbre en los empresarios con respecto a qué posiciones tomará Rosati. Es ya explícito el hecho que ¿qué tienen que hacer los empresarios? ¿Por qué son simplemente los empresarios y no la ciudadanía completa quienes tienen incertidumbre con un presidente de la Corte Suprema que se vota a sí mismo, votado por su vicepresidente y uno más que es quien lo propone, y esa es toda la legitimidad que tiene? Coincido, Facu, coincido. Es un largo camino que recorrer y que seguiremos recorriendo aquí en Barullo Político, en Tormentas, pero especialmente acá en Barullo Político. Hemos tenido nota, hemos tenido charla posteriori, la verdad, un lujo. Un abrazo muy grande allí a todo Monk. Estás desde... Sí, estás ahí, sí, ahí. Sí, estoy Monk, en la sala del pre, porque el estudio está ocupado, estoy aquí. Pero salimos de acá también. No, tengo entendido que vos sabés que hemos adquirido propiedades, que bueno, la gente para callarnos nos dan prioridades en altos barrios de la ciudad y nosotros las agarramos y no nos callamos. Hay que ver cuánto nos dura. Totalmente. Facu, gracias totales por la charla, por la nota. Nos reencontramos a fin de esta semana, ¿te parece? Dale, claro que sí. Nos vemos el viernes. Saludos a todos ahí en Chile. Abrazo gigante, inmenso, Facundo Pérez, estudiante de Ciencia Política, actor, artista, amigo de la casa.